Bien, lo primero es un artículo de Anarconomicon, que es esta mujer, Kulak, que cada vez me cae mejor. Y creo que todo esto rima. Bien, pues sí, Kulak tiene buenas takes, ¿no? Buenas opiniones sobre cuestiones que a veces pueden parecer o pueden ser controvertidas. Y en este artículo en particular me pareció original y me arrojó algo de información sobre una cuestión que no sabía, y es sobre el tema de la natalidad. Como sabéis, yo soy muy fan de la natalidad, no porque me guste el proceso que lleva a tal efecto, que también, sino porque me parece que los niños es lo más importante para solucionar problemas. Cuantos más niños, más gente pensando, más fácil solucionar problemas. Bien, pues siendo muy fan de los niños, yo siempre yo veía un problema con tal y como estaba montada la sociedad, porque claro, tú observas cómo funcionan las culturas habitualmente y descubres que cuando se crea más riqueza, las culturas pasan a tener menos hijos. Entonces puedes llegar a un punto en el que la cultura A, por ejemplo, pasa de ser pobre a ser rica. En ese proceso deja de tener suficientes hijos como para llegar a la tasa de reemplazo, que se llama, ¿no? Que es que tienes tantos hijos como para poder reemplazar a los adultos que están hoy día, ¿no? Que creas lo suficiente para poder seguir funcionando con la rueda, ¿vale? Sin tener que meter más cosas. Entonces, esa tasa de reemplazo es importante porque es la que permite que puedas seguir creciendo y teniendo niños y demás, ¿no? Entonces, claro, yo siempre veía un problema grave, el que a más riqueza, menos natalidad y más difícil alcanzar la tasa de reemplazo. Porque dices, joder, tú quieres una sociedad que sea cada vez más rica, pero al tiempo quieres una sociedad que sea capaz de reemplazarse a sí misma, porque si no, entonces esa sociedad se acabará perdiendo, eventualmente. Entonces, claro, a mí me parecía que algo fallaba ahí. Nunca le había dedicado demasiado pensamiento, pero digo, joder, algo falla, ¿no? No tiene sentido que cuanto mejor te vaya, peor o menos probabilidades tengas de salir adelante, ¿no? Como sociedad. Entonces, lo que observa Kulak aquí es interesante, porque lo que observa Kulak es que la fertilidad, curiosamente, no llega a la tasa de reemplazo en la gran mayoría de sitios, no lo podemos ver en este gráfico, pero llega a la tasa de reemplazo en un par de culturas muy particulares. Bien, aquí lo que dice es que las únicas subculturas que han conseguido mantenerse por encima de la tasa de reemplazo con tasas de crecimiento, tasas de ingresos medias por encima de los 5 o 10 mil dólares son los judíos conservadores y los americanos conservadores. Vale, estas son dos subculturas, joder, qué pesadez. Estas son dos subculturas que dentro de sociedades más ricas, no consigo clicar esto, son dos subculturas que dentro de sociedades más ricas o sociedades ricas han sido capaces de mantener la tasa de reemplazo. Si ves, los musulmanes, los hindúes, los ortodoxos, los japoneses, los coreanos, los chinos, los europeos agnósticos, digamos, y los irlandeses católicos, todos los demás han visto la tasa de natalidad colapsar por debajo del reemplazo cuando son suficientemente ricos. Incluso los africanos y los sudamericanos ven sus tasas de natalidad colapsar en cuanto empiezan a ganar dinero. Entonces, claro, yo pensaba que todos colapsaban, que en todos los casos veías ese colapso en la natalidad cuando se alcanzaba cierto grado de riqueza. Pero como nos observa aquí nuestra amiga Kulak, esto no es así en todos los casos. Hay dos subculturas y además una de ellas en particular muy antigua en la que no se produce esto, como es la judía. La judía es de las culturas o subculturas más antiguas de la historia y resulta que han conseguido mantenerse por encima de la tasa de reemplazo durante todo este tiempo, independientemente de la riqueza que tengan. Lo cual, oye, pues es digno de mención. Y también se produce lo mismo en el caso de los americanos conservadores, los que podría llamar Thomas Sowell, ¿cómo se dice? Los paletos típicos de América. De hecho, aquí los ilustra Kulak con una imagen
muy graciosa. Bueno, este es el tema de la natalidad. En Utah, estos son los mormones, que ves, incluso los mormones han descendido por debajo de la tasa de reemplazo. Los mormones, que se habían mantenido siempre por encima de la tasa de reemplazo. Bien, pues, ves, aquí nos ilustra con esta imagen que en la América profunda, digamos, donde están los blancos conservadores, aquí siguen manteniéndose por encima de la tasa de reemplazo. Entonces, solamente ellos y los judíos han conseguido mantenerse por encima de la tasa de reemplazo, lo cual me parece interesante, porque desde fuera los judíos es más complicado, pero con los blancos de América profunda no es la típica cultura que tú dirías, joder, esta es una cultura imitable. Pero al menos en este aspecto es una cultura curiosamente imitable. Y me pregunto qué hace, ¿no?, que estas subculturas mantengan ese grado de natalidad cuando las demás ven su natalidad colapsar al llegar a cierto nivel de riqueza y de riqueza o de acceso a riqueza. Entonces, realmente no tengo una teoría clara al respecto, pero sí que me parece interesante eso, ver cómo no en todos los casos ocurre el colapso en la natalidad, que no siempre un incremento en la riqueza conlleva un descenso radical de la natalidad y que se puede crear una cultura en la cual tienes riqueza y al tiempo tienes niños. Yo no sé en qué momento se perdió esto, porque si observas, ambas subculturas son subculturas antiguas. ¿Cuánto de antiguas? No lo sé, porque los judíos mucho, los americanos de la América profunda menos. Pero es curioso porque, por ejemplo, si ves los americanos de la América profunda, los blanquitos esos, realmente esos en gran medida son irlandeses y escoceses que emigraron en su momento desde Europa hasta Estados Unidos y se asentaron allí en la América profunda. Y curiosamente, si observas ahora a los irlandeses y los escoceses, están por debajo de la tasa de reemplazo. Pero sus amiguitos que se fueron allí a Estados Unidos, resulta que no están sufriendo esa baja natalidad. Entonces me pregunto qué diferencia a esos irlandeses que se fueron a Estados Unidos de los irlandeses que se quedaron en Estados Unidos. ¿Son peores los paletos? Otra manera de verlo, ¿no? ¿Son peores los paletos que los no paletos? Pues no lo sé. Porque, claro, tampoco podemos equiparar a los paletos, digamos, a los de la América profunda de los judíos. Los paletos de América profunda, por ejemplo, por si no los tenéis así, una manera de describirlos o de imaginároslos serían pues los de los Simpsons, esos que están en la cabaña y que viven ahí, que son como 80 niños. No me acuerdo cómo se llama el tipo. Bueno, pues estos, digamos que son un ejemplo de los americanos de la América profunda. Bueno, pues no se puede equiparar a estos americanos de América profunda con los judíos. Claramente son dos culturas diferentes. No comparten valores. Bueno, igual algunos sí, pero no comparten historia ni comparten nada. Entonces, o no comparten muchas cosas. Entonces, no entiendo cómo los judíos y los paletos han conseguido mantenerse por encima de la tasa de natalidad, de reemplazo, perdón, y los demás no. O sea, no sé qué tienen estos dos. Claro que tienen algo de tradición, por ejemplo, el tema de los judíos, gran tradición. El tema de los americanos paletos, pues no creo que haya tanta tradición, no lo sé. Porque, por ejemplo, los mormones, fíjate qué tradición tienen esos, también muy, muy grande. Y aún así no han sido capaces de superar la globalización y la riqueza. Han bajado por debajo de la tasa de reemplazo. Como podemos ver en este gráfico, que es más, no sé, niño friendly que la imagen de antes. No lo sé, pues es una cuestión en cualquier caso a tener en cuenta. Yo ya te digo que no he llegado más lejos que esto. No soy capaz de entender por qué se produce esto. Me gustaría encontrar la respuesta porque una cultura que tenga, por ejemplo, lo industrioso de la cultura judía y digamos la natalidad de la cultura judía, sería una cultura idealmente imitable. Lo que pasa es que la cultura judía luego tiene otras cosas
que podemos considerar negativas, pero que igual no lo son tanto, ¿no? Por ejemplo, son culturas muy cerradas, no sé. No lo sé. Es una cuestión complicada. Lo que está claro es que pensar en esto es bueno porque nunca se sabe cuándo te quedarás sin reemplazo. Y todos aquí queremos nuestro reemplazo, fíjate, que está Franci hablando de ello.